What happened? A youth camp. Hello, Finney. You killed me! Nothing. The tables do turn. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños,
Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y dos empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen,
afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios,
que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan. Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno.
Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y dos empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural.
Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor.
The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo,
escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida,
o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente. Algunos detalles pueden variar o estar incompletos, pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes:
Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber,
ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber.
Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el grabber tiene poder real incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural.
Llamadas en sueños y visiones. Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger
de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan. Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención.
Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones,
y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado.
Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá,
con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado, y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme,
tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real, incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo,
si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente. Aquí tienes un resumen detallado de lo que se sabe de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2, hasta ahora, basado en fuentes abiertas, evitando reproducir contenido completo con derechos de autor. The Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson, escrita por él y C. Robert Cargill. Es la secuela de The Black Phone 2021, adaptación de un cuento de Joe Hill. El reparto incluye a personajes que regresan: Mason Thames como Finney Blake, Madeleine McGraw como Gwen Blake, Ethan Hawke como The Grabber y otros. Hay también nuevos personajes. Trama conocida, sin spoilear al máximo. Situación inicial. Finney, ahora con 17 años, lucha por rehacer su vida después de haber escapado del secuestrador conocido como The Grabber. Gwen, su hermana menor, de 15 años, empieza a tener sueños inquietantes y visiones que parecen conectadas con lo sobrenatural. Llamadas en sueños y visiones, Gwen recibe llamadas misteriosas durante sus sueños a través del teléfono negro, el mismo tipo de teléfono que aparecía en la primera película, y ve visiones perturbadoras. Específicamente, ella ve a 3 chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Viaje al campamento. Decidida a desentrañar lo que significan esas visiones y liberar tanto su propia mente como ayudar a Finney, Gwen persuade a su hermano para que la acompañe al campamento durante una tormenta invernal. Conexión con el pasado familiar. En el campamento, descubren que las visiones forman parte de una conexión más profunda con la historia de su familia y los eventos causados por el Grabber. Se sugiere que el Grabber, aunque aparentemente muerto al final del primer filme, tiene ahora un poder que trasciende la muerte. El antagonista desde más allá, The Grabber, parece operar desde más allá de la tumba, usando sueños, llamadas y visiones para atormentar a Gwen, afectando también a Finney. Su influencia sobrenatural es mayor en esta secuela que en la primera entrega. Elementos destacados. Atmósfera. La película tiene una fuerte inspiración en el horror de los años 80, tanto en imagen como en ambiente. Las visiones de Gwen son descritas como muy perturbadoras, algunas con imágenes traumáticas, mezclando lo onírico con lo sobrenatural. Hay momentos visuales que recuerdan estilos clásicos del cine de horror, por ejemplo, comparaciones con Nightmare on Elm Street, en la forma en que The Grabber se manifiesta. Aquí tienes un resumen con spoilers, detallado, de lo que se sabe hasta ahora de The Black Phone 2, Teléfono Negro 2. Ten en cuenta que, dado que la película aún no está ampliamente distribuida, o puede haber diferencias entre versiones narradas públicamente, algunos detalles pueden variar o estar incompletos. Pero esto recoge lo esencial que ya se ha revelado. Resumen con spoilers de The Black Phone 2. La secuela retoma la historia 4 años después de los eventos de la primera película, cuando Finney Blake logra escapar del secuestrador conocido como The Grabber. Personajes principales y situación inicial. Finney Blake, ahora con 17 años, vive con secuelas profundas del trauma sufrido. Tiende a aislarse, busca sustancias, marihuana, para sobrellevar el dolor emocional, y a veces ignora las llamadas telefónicas desordenadas que parecen querer captar su atención. Gwen Blake, su hermana menor, 15 años, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales. Recibe llamadas en sueños desde el teléfono negro, Black Phone, y tiene visiones que involucran a 3 niños perseguidos en un campamento invernal llamado Alpine Lake. Los acontecimientos sugieren que el Grabber, aunque aparentemente muerto, ahora actúa desde el más allá, con poderes sobrenaturales que lo hacen más peligroso en la muerte que en vida. Clímax y desarrollo en el campamento Alpine Lake, visiones y conexiones familiares. A través de sus sueños, Gwen contacta con la versión joven de su madre, aprendiendo que su madre también tenía visiones relacionadas con niños atrapados bajo hielo o en el lago helado. Estas conexiones sugieren que el linaje familiar
tiene un papel en el misterio sobrenatural que rodea al Grabber. Viaje durante la tormenta, Gwen persuade a Finney y al novio de Gwen, Ernesto, de acompañarla al campamento Alpine Lake durante una tormenta de invierno. Allí encuentran solo al supervisor del campamento, Armando, y 2 empleados, además de la sobrina de Armando, llamada Mustang. El campamento está prácticamente aislado por la nieve. Manifestaciones sobrenaturales. En el campamento, las visiones se intensifican. Gwen ve imágenes perturbadoras de niños atrapados bajo el hielo, escribiendo en la superficie congelada letreros con palabras, y otros fenómenos escalofriantes. En un momento, Gwen contesta una llamada y cree oír a su madre del otro lado. También hay escenas muy vívidas, una en la que la cara de alguien aparece partida por un vidrio y aún así parece moverse. Confrontación final. En el tramo culminante del filme, Finney y Gwen son atacados por el Grabber, ya en forma de entidad sobrenatural. En una escena notable, Finney está dentro de una cabina telefónica en medio de una tundra nevada, rodeado de almas perdidas o figuras espectrales. La cámara gira alrededor para mostrar que no está solo. Luego hay otra escena en una cocina, donde el parecido entre Grabber y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, se hace explícito. Ataques que se sienten oníricos, pero con consecuencias reales. Gwen es atacada en sueños de tal forma que las heridas se manifiestan en su cuerpo físico, lo que demuestra que el Grabber tiene poder real incluso desde el otro plano. Resolución, lo más que se ha revelado. El clímax tiene lugar sobre el hielo, en el lago congelado. Gwen y Finney luchan con toda su fuerza para resistir la influencia del Grabber y liberar a las almas atrapadas o manipuladas por él. La película mezcla elementos de fe y espiritualidad. Hay referencias a que Gwen cree que su madre está en el cielo, y hay momentos de diálogo religioso que refuerzan la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, no se ha divulgado hasta ahora un final completamente claro en las fuentes accesibles. Por ejemplo, si el Grabber es destruido, definitivamente, o si Gwen y Finney quedan permanentemente libres. Algunas versiones sugieren que la batalla es ganada pero con sacrificios, que las visiones familiares quedan como legado y que el poder del teléfono negro sigue latente.